Llegó la hora por fin de vivir como es debido. Hoy es el día de sacar al lado lo perverso. Hoy es el día, es el momento de luchar por los incomprendidos. Por los incomprendidos, y entonces terminamos julio con la intención de veedurías comunitarias, populares. Bienvenido a este tinto. ¿Y qué más veeduría que trabajar en la resistencia del arte y del teatro desde lo comunitario? Y de eso vamos entonces a conversar con un invitado que tiene toda la experiencia del mundo en ese tema y que nos va a hablar, porque ahorita la idea es que yo creo que hay que reconocerle a los pioneros y a las pioneras que hicieron ese trabajo en lo común, sobre todo en momentos en que era todavía más complicado, porque ahorita estamos después del proceso de paz, hay otras posibilidades, pero en ese era un puro momento duro de la historia en Colombia, el conflicto social armado. Entonces, sin más, hoy vamos a tener invitado, hoy tenemos invitado a Jorge Blandón de la Corporación Cultural Nuestra Gente, director de la Casa Amarilla, la Casa del Parque. Bienvenido, hombre, compañero Jorge. Bienvenido, Jorge, a Institutos Policriarte. Listo. Manuel, Víctor, gracias por la invitación. Qué rico tenerte por acá, Jorge. Necesito ir a la gente. Y entonces, en la introducción hablaba ahorita, claro, muy importante el proceso comunitario. Yo creo que se está volviendo a reactivar después de que yo creo que hubo como un deceso en los ánimos, la gente lo fue dejando de lado, pero ahora está volviendo a tomar fuerza. Pero hay que volver a mirar hacia atrás a ustedes, que en un momento histórico muy fuerte se atrevieron. ¿Cómo fue atreverse a proponer un trabajo comunitario en una casa como la Casa Amarilla, o al menos los propósitos que después fundaron la Casa Amarilla? Sí, yo creo que el atrevimiento está puesto en el deseo de vivir, en entender que la vida es una sola y que no hay más. Aquí pues creerse el cuento de que hay reencarnación es un tema absolutamente que no permite comprender la vida. Claro. Si te estás pensando que vas a hacer cosas en el otro lugar, claro, cuando las dejan de hacer acá, entonces había que hacerlo. Una reencarnación que hoy se ve en la Casa Amarilla, en las semillas que crecieron en ese sueño, ¿no? Pero no, claro, pero más que reencarnación es relevo generacional acompasado, ¿cierto? Que es como nosotros lo llamamos. Entonces ese momento es como una decisión de vida donde estaban el chico sombra y el chico de metal. Y el chico sombra era el miliciano y el chico del metal era el que estaba en el sicariato y nosotros en la mitad. Y nosotros mirando a unos y a otros, y encontrábamos en ellos nuestros amigos, la amistad, pero nosotros no queríamos parecernos a ninguno de ellos. Lo que únicamente nosotros queríamos era apostar por nuestra alegre rebeldía, y nuestra alegre rebeldía tenía sentido en el arte y la cultura, y allí fue entonces que hicimos como la irrupción, tomamos la tarea de crear un periódico comunitario que en ese momento se llamó Namuy Misay. Ese Namuy Misay, en lengua del pueblo guan, del pueblo guambiano, de la gente nasa, es nuestra gente. Ahí nace nuestra gente, digámoslo como en ese vocablo, en esas palabras del idioma guan. Y todo esto tiene como un bello sentido cuando encontramos que nuestra tarea debía ser una apuesta desde el barrio, no debía ser un asunto por fuera del barrio. Si eran los otros chicos, sombra y de metal, metidos en el barrio, peleándose el territorio, nosotros también queríamos pelear el territorio. Y nuestras armas eran la inteligencia, la poesía. Nuestras armas eran el sentido de comprensión de la vida como valor supremo. Y allí nosotros sabíamos que no teníamos ningún derecho a juzgar, ni al chico sombra ni al chico de metal. Nosotros teníamos la inmensa potestad de asumir nuestros propios riesgos. Y abrimos una biblioteca comunitaria, abrimos una biblioteca popular, y esa biblioteca se volvió el encuentro de niñas y niños, de adolescentes y jóvenes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y lo otro más bello es que
no pretendíamos en ese momento nada más allá que de tener una sede, de tener un lugar, que se fue volviendo como el espacio de los encuentros, en una esquina, en un local que tenía esa esquina en la parte de abajo, y resulta que el local era el jibareadero del barrio. Wow. Entonces era un asunto también que se les volvió complejo a los que estaban en la banda y que tenían el negocio ahí, ¿cierto? Entonces, parte de ese momento nos puso a pensar como del lugar en el que nosotros estábamos. Yo quiero que hagamos como un paréntesis ahí y luego continuamos con la consideración de lo que fue, de lo que es la Casa Amarilla, para contar un poquito el contexto. Casi todas las organizaciones, ¿cuántos años están cumpliendo nuestra gente? 35 años. Casi todas las organizaciones grandes están más o menos Entre los cumpliendo. 35, 40. ¿Qué pasaba en el imaginario colectivo de Medellín para que empezara a generar toda esa serie de propuestas artísticas? Nosotros somos hijos de la teología de la liberación. Ah, ok. Entonces no encontramos una patria potestad o una matria más allá de ella, ¿cierto? Y lo que encontramos era que parte de esa comprensión del Evangelio del pobre era también nuestra trascendencia del Evangelio. Y ese Evangelio tenía nombre, era la gente, y era la gente del barrio. Allí era más allá que de pensar de un man que muere en una cruz y que le decían Chucho. Nosotros lo que decíamos éramos nosotros como apuesta de cambio. Y entonces como grupo juvenil en ese momento nosotros dijimos somos el hombre nuevo y pues no queremos el hombre viejo, y comenzamos a enfrentar eso. Yo ahorita le estaba contando a una profe de la Nacho y le decía eso, cómo en el tiempo de ser joven uno a veces irrumpe siendo grosero para otras personas mayores y el otro no te comprende, y entonces uno se vuelve muy violento en las palabras, y eso nos ocurre en ese momento. Cuando nosotros hablamos de un hombre nuevo, hablamos de un hombre nuevo despojado del odio, despojado de lo terrible que nos establecía una sociedad, de un proyecto de muerte. Entonces creo que todo ese contexto para muchas de nuestras organizaciones hermanas en esta ciudad y en este país y en América Latina precisamente obedece a ese momento, al nacimiento alrededor de la teología de la liberación. Pero además de los movimientos guerrilleros, pero además del movimiento político de izquierda. Nos piden que si hablamos un poquito más Era la revolución. fuerte. Claro. Pero ¿eran muy aislados o era que también se comunicaban que surja, que coincidan históricamente con que casi todos aparecieron en ese momento? Sobre todo en Medellín. No, yo creo que somos producto de un tiempo de articulación, porque lo teníamos tan claro, era que solos no podíamos subsistir, y entonces había que hacerlo. Y yo recuerdo que hay un momento para nosotros muy fuerte, y es el de decidir qué ser. Entonces nosotros éramos un periódico, éramos un grupo juvenil, éramos un grupo de muchachas y muchachos que surgíamos alrededor de la pastoral. Pero llega un momento y decimos, no, nosotros somos artistas, queremos ser artistas. Y entonces se rompe también como ese paradigma y decimos, ay, porque un grupo juvenil, porque un grupo de muchachas y muchachos de un barrio no puede pensar en el proyecto artístico. Y entonces fue eso definitivo, la música, el teatro, la literatura, la danza, la pintura, la filosofía. Y ahí se fue haciendo como un núcleo. Ese primer núcleo fuimos 36 muchachas y muchachos que tomamos una decisión. Entonces era articular también como a esas otras acciones que pasaban, pero sí tuvimos claro que el proyecto político armado no era lo nuestro. Y entonces también entendimos que la opción no era la muerte, y que un proyecto como el de la revolución, que nos lo vendían que estaba a la vuelta de la esquina, realmente no estaba a la vuelta de la esquina. Eso lo entendimos después, y creo que mucha gente terminó un poco adolorida sobre eso, pero al final yo lo que siento que también nos pasó es que esas cosas que pudimos vivir nos permitieron madurar y darle sentido también como a un proyecto cultural comunitario, darle sentido también a un proyecto educativo, porque era lo otro.
era como la acción procultural, la acción de activismo, de acción social y la acción educativa de otro lado. Y cuando ustedes recordarán, o tú especialmente, Manuel, que somos contemporáneos en esa época, aparece la relación educación-cultura como un asunto fundamental, y es que tú no podías desligar lo uno de lo otro. Son los procesos de comunidades eclesiales de base, son los procesos del movimiento de educación popular. Entonces todo esto nos fue dando herramientas para que pudiéramos tener sustento en el proyecto de vida, en el proyecto colectivo, ¿cierto? Y hay una cosa que nos marca una diferencia en el grupo. Tomamos una decisión y decir, venga, quienes deseen en esta organización de 36 muchachas y muchachos imaginarse que su proyecto está por fuera de lo cultural, tranquilos, váyanse. Si ustedes creen que nosotros somos el proyecto político de algún partido, no es aquí. Y vamos a arriar todas las banderas. Sacaremos todas las banderas nuestras y la única bandera que colocaremos será la bandera de la vida. Y la otra es esa apuesta. Eso nos trajo líos, pues porque en un momento, en un barrio donde están las milicias, donde están las bandas, donde está pues todos los priscos, todo esto que tenía el cartel de Medellín y eso, nosotros nos encontrábamos con esas muchachas y muchachos y todos se confundían, y además peludo, ¿cierto? Y además con botas platineras, y además estás ahí, entonces vos qué sos, ¿cierto? ¿Qué venís siendo? Pues el otro momento que para nosotros es muy fuerte, y que alguna vez lo hablaba con Fabio Garrido, de Frank que ha muerto hoy, pero en esa época era denuncia pública, que eran los jóvenes nuestros del barrio, con los que nosotros hicimos música, hicimos punk, hicimos metal, hicimos rock, entonces eran otras acciones que para nosotros eran determinantes, y era también lo que le pasaba a esta ciudad, que era la ruptura, era el golpe, era decirle a una ciudad, estamos mamados, estamos hartos de que ustedes sigan matando jóvenes en la ciudad, en las esquinas, y entonces también era como esa alegre rebeldía puesta en una narrativa que tenía que ver con una opción de vida, y la opción de vida para nosotros fue, por ejemplo, conseguir un burdel, fue conseguir un puteadero de las camelias y comprarlo. Claro, eso no se puede comprar solo. Aparece Confiar, que en esa época era Cotrazo Fasa, aparece María Emma Mejía, que era la consejería presidencial, Mauricio, todo ese combo que hay ahí, y muchas amigas y amigos. Y aparece un personaje como Ramiro Osorio, que fue ministro de Cultura, pero que en ese momento era el director de Colcultura, creando el programa de salas concertadas. Entonces nosotros tiramos la bandera y dijimos, aquí hay posibilidades, venga hermano. Y cuando el hombre llegó a nuestra gente con la Mona González, con Lucía, fue muy bello porque era un hombre de los títeres, se metió al teatrino, ¡oh, qué emoción! Entonces ya estamos hablando lo mismo, ¿cierto? Y esto yo creo que nos ratifica, como en los proyectos como ustedes, de que no pueden desfallecer, que la acción está ahí, es decir, creer y crear, como lo dice el poeta, sobre lo que uno ha soñado. Uno no puede ser incoherente, ¿cierto? No tener, es decir, hay que ser capaz de mantenerse tan firme como la pervivencia, que es el principio del pueblo gambiano, ¿cierto? Del pueblo nasa. Ellos están ahí viviendo en la pervivencia, porque la pervivencia es el tiempo del cambio, es el tiempo de lo profundo, es el tiempo de la acción, y eso no viene de la noche a la mañana. Estamos hablando precisamente este año y el tema del encuentro Nómada Artes, del movimiento del cual hacemos parte también, es la digna ardentía, y es esa pulsión, esa fuerza que nos impulsa a hacer lo que nos apasiona con dignidad. Y el asunto de la dignidad va más allá de simplemente que me estén contratando bien, sino cómo me están tratando, cómo me están valorando, cómo me están reconociendo, cómo me están identificando. Yo quisiera, aquí hay un montón de cosas que la gente nos está comentando, y a nosotros siempre nos gusta compartir también saludos. Entonces John Edward Foronda Becerra dice saludos, que si podíamos hablar un poquito más duro. ¿Ya estamos hablando mejor o no? Bueno,
Joan Sebastián Jiménez Hincapié, Rocío Bedoya dice saludos a Víctor y compañeros. Alejandro Bravo dice buenas noches desde por allá de las montañas de Barbosa para arriba, Santo Domingo, Antioquia, por ahí arriba. Daniel Machado, un saludo muy especial, amigos del alma, los veo con ojos de amor, un abrazo reconfortable. Y es que yo quería preguntarte, dándole también una vuelta a esto, porque a nosotros siempre nos encanta meternos también en lo íntimo, y es ese niño Jorge Blandón, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía cuando era niño? ¿Se veía haciendo todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado? ¿Cómo era ese niño? ¿Dónde además fuiste niño? Sí, es muy fuerte porque la primera discusión filosófica con mi mamá fue sobre mi hacer, no sobre mi ser. Y entonces yo le dije, es que yo quiero hacer algo que me permita vivir el mundo, porque no me veo en este pequeño lugar, porque no me habito. Y fue una conversación profunda. Mi mamá todavía recuerda eso y me lo dice. ¿Y dónde Es fue que tú eso? me lo dijiste, ¿cierto? Wow. Pues estamos hablando de esos momentos de niño, de kinder. ¿Habitaba dónde? En Campo Valdés. Ah, en Campo Valdés. Claro, mi familia es trashumante, son gitanos en esas transhumancias, porque mi papá tenía una cosa muy fuerte y era imaginarse en medio de conversaciones con amigos y tertulias con pisco labis, cambiar la casa. Entonces al otro día nos vamos para otro barrio. Ajá. Y era así, era una cosa muy loca. Y llegamos a un momento donde ya mi mamá dijo, no, hasta aquí, ¿cierto? Pero no fue hasta ahí. Entonces, bueno, yo esa discusión la di y mi mamá siempre lo recuerda y yo digo, esto es lo que yo quiero. Entonces fue como una decisión de ese momento. Y fue a partir también de mi mamá contarme de su experiencia de niña, ¿cierto? De joven, de adolescente, de irse de la casa a los 14 años. Entonces ella no podía retenerme a mí, no podía pretender retenerme porque a ella no la retuvieron, ¿cierto? Entonces tenía que ser coherente, Claro. coherente con la vida, coherente. Entonces, bueno, fue una discusión también, aunque después se vuelve más difícil, porque en última los padres, yo pues no soy padre, no sé qué es eso. Entonces es como atarse a unos hijos Claro. o mantener a los hijos ahí en el redil, y entonces difícil, ¿cierto? Entonces cuando yo me voy es para mí también una construcción de vida. Y en eso yo vivía la experiencia ya de la música, ¿cierto? Entonces ya estaba en los talleres de Confama, de música, de guitarra, que mi mamá me metió, ¿cierto? Entonces, venga a ver pues, comencemos a buscar otras cosas. Tengo la dulce alegría de tener a mi profesor Luis en segundo de primaria, que cuando llegábamos al salón ya había una canción en el tablero. Ajá. Entonces eso es tan bello porque tienes la oportunidad de celebrar todos los días la vida a partir de canciones. Entonces eso de quien canta encanta, pues era también como un elemento de él. Muchos años después me encontré otro profesor de música que cuando yo iba a su casa había un aviso que decía: donde oigas cantar, siéntete tranquilo porque ahí está Dios. Wow. Y entonces es también como esa otra dimensión donde uno dice, si yo eso es lo que quiero hacer, pues lo hago, ¿cierto? Claro, no soy cantante. Ajá. Me metí por el lado del teatro, más como en esa otra cosa que fue también como una ruptura con esas otras cosas que quería hacer. Y yo creo que mi mamá es como una bella culpable de eso. Una cómplice muy bien Sí, interesante. Qué mi bacán. papá es un hombre que se opuso, ¿cierto? Como mucho a eso, pero luego al cabo de los años se volvió otro bello culpable, como decir, bueno, ya no pude reformar este huevón, pues, entonces que se largue. Pero lo loco es que él era un hombre que era de la música, ¿cierto? Él con sus hermanos tenía un trío allá en el pueblo y entonces era también como esas cosas. Entonces yo al cabo de los años no entendía, pues,
¿qué pretenden? Pues, ¿por qué? ¿Cómo es esto? Y hay una cosa muy bella al final, y es que yo estudié en el seminario conciliar, y el seminario teníamos desde poesía, oratoria, hasta música, ¿cierto? Y pues no hay nada más teatral que una homilía, ¿cierto? O una ordenación, la ordenación de cuando íbamos a las ordenaciones de los compañeros, ya que iban al noviciado, que estaban listos para ser sacerdotes, son de las cosas más locas que puede haber. Yo siempre veía esos rituales y yo decía, Las Semanas Santas, pues. no, las Semanas Santas, nosotros hicimos muchas Semanas Santas, las fiestas patronales, pues quién no correteó una vaca loca, ¿cierto? Eso era también. Entonces yo creo que nosotros somos también como producto de la memoria festiva de esta ciudad que se ha perdido, y que es una memoria festiva que está en los barrios populares, que está en la periferia, que está en esa montaña, ¿cierto? Yo no sé si en el centro todavía queden actos festivos. Y cuando tomar la decisión ya hay un ámbito de la teatralidad, incluso en la vida, pero de formarte como dramaturgo. Sí, más que dramaturgo me meto como al tema de la actuación y a la dirección, pensando más en la dirección. Porque dentro del grupo habían 3 que escribían, Nidia, Héctor, Fernando, todos ahí medio locos, y entonces listo, háganle, escriban. Entonces esos se encerraban en momentos de escritura, así de esas alucinantes, con una jarra de café, con un paquete, una bolsa llena de galletas rondalla. Tenemos un texto, listo, a ver, ¿cómo es eso? Léanlo, hablemos, pum. Yo les decía, listo, vamos a pensar esto, y al otro día había una puesta en escena. Teníamos el salón parroquial, pues como para nosotros, para ensayar, o teníamos la sala de la casa de Héctor, donde doña Gabriela nos echaba cada rato, hasta tener nuestra sala, ¿cierto? Ya aquí nadie nos saque y aquí haremos las cosas que nos den la gana. Y está también en las escuelas. Entonces ahí hay un momento donde está la discusión, estar en un evento en Bogotá, en el marco de unos talleres que hacía la Corporación Colombiana de Teatro, y el maestro Santiago García, que eran los talleres permanentes, y yo voy por una situación extrema, me voy a Bogotá, me tengo que ir huyendo, llego a Bogotá y veo uno de esos talleres, y para mí eso fue como el mejor momento de la vida, ver a Fabio Rubiano chiquito, ver a César Varillo chiquito, pues a todos los que voy, yo veo y yo digo, pues cuando yo sea grande yo quiero ser como ellos, ¿cierto? Entonces fue ese momento también como tan fascinante, y yo pensaba, pues una mujer como Patricia Isa, yo decía, es que si uno no puede alejarse de la fuerza que los otros te dan. Y yo sentí ese momento como la fuerza, sentir a Enrique Buenaventura, sentir a Carlos José Reyes, y ese momento yo dije, no, ya, para la Antioquia, me voy para la Antioquia. Y claro, cuando yo llegué a la Antioquia fue otra cosa, eso es otro cuento, eso es un tema muy distinto, ¿no? Con una complejidad, pues que para mí fue fuerte, porque era una escuela debatiéndose en el conflicto mismo, en la concepción que tenía Víctor Viviescas, que son mis maestros, Víctor Viviescas, Luis Carlos Medina, Mario Yepes, ¿cierto? Era esa escuela que cada uno se imaginaba, que tenía en su cabeza y su corazón. Era la discusión sobre la EPA, ¿cierto? Pero la EPA era lo popular, pero nosotros éramos los profesionales, ¿sabes? Era una discusión, una vaina de esas, y muy fuerte. Y al final, un día de esos, yo me encuentro con Natalia Pikush, una profesora rusa que nosotros teníamos, y me dice, no entiendo, tú que eres tan bueno haciendo tantas cosas, creando y tal, trabajas en un barrio popular, en lo comunitario, porque haces teatro de 4ª categoría. Entonces eso me reveló la vida. Yo le dije, sí, es que para hacer teatro comunitario
se necesitan profesionales, se necesita gente que sepa hacerlo bien, porque allá en el barrio, en la comunidad, se necesita gente que abrace con la plena conciencia del saber hacer. Qué bonito. Ahí es donde se necesita, ahí es donde el teatro tiene que estar, porque pues teatro de élite, qué belleza, pues muy lindo y muy teso el actor, pero ¿y qué estás haciendo por lo humano? Sí. ¿Cierto? Y te acordaste que obra fue la primera que lograste ya montar. Claro. Ajá. Hicimos una dramatización del seminarista de los ojos negros. Y claro, eso fue un momento como en el seminario, entonces esa cosa como tan corrida. Y había un muchacho que vivía por aquí en Pedregal, John Jairo. Sí, yo no me acuerdo de esas épocas ya. No me gusta levantar como tumbas, entonces no tengo como capacidad de saber quiénes más son y dónde están. Claro. Pero tengo como ese momento y a otros. Y fue muy emotivo, fue como tan especial. Y yo tengo siempre como como la acción. Y dije, claro, por ahí es que quiero hacer algo. Y al final yo le dije a Guillermo, mi padre Guillermo Restrepo, déjeme, yo hago unos cambios. Yo quiero ponerle a John Jairo esto, a Vallardo esto, a Buritica esto, a ver qué pasa, ¿cierto? Y el man se quedó así, pero yo tenía 11 años, ya estaba ahí. Entonces él se queda y me dice, oh, bien. Y lo moví a él desde donde estaba en el piano y hice un ejercicio de puesta en escena. Y eso me quedó y dije, no, yo creo que trabajo aquí, de este lado, ¿cierto? Como viendo a los otros. A los 11 años. Y emocionándome con los otros, claro, porque era como esa cosa, pero es un ejercicio de clase, Sí, ¿cierto? Pero pues eso uno no le da valor al tiempo, es que uno comprende que es la pulsión, ¿cierto? Esa pulsión creativa hacia donde es que te lleva. Y ya luego, como un poco más tarde, haciendo Los papeles del infierno de Enrique Buenaventura, con otro grupo que hicimos teatro, El Globo, de Medellín, y ahí hacía El Sargento, entonces era también un tema muy fuerte. Luego por allá haciendo con Víctor Viviesca Boise, y ahí pues como un poco en esa idea también de personajes siempre muy duros, de carácter muy fuerte. La batalla de Miller también, personajes durísimos. Y ya con nuestra gente, los títeres, el tema de los títeres, como entender un personaje que era Pulín, que entonces pues, tenía la oportunidad de tocar la guitarra, entonces era un personaje que cantaba, que tocaba la guitarra, que involucraba a los niños, y fui creando personajes que hoy todavía en el barrio, gente de 35, 40 años, me llaman como me llamaban cuando ellos eran niños. Wow. Que eran las canciones que yo les enseñaba. Entonces, por ejemplo, para muchos chicos del barrio, yo me llamo el tío Mario. Qué bueno. Claro, porque tienen esa memoria de las canciones que yo hacía para ellos, que inventaba. Hacíamos muchas canciones y era también como esto, mamás con bebés, y tío Mario, mi hijo, ¿cierto? Entonces eso también adquiere como un sentido en la creación de uno, que es que yo creo que lo más bello es también, y ahí tal vez es como de lo que yo celebro haber pasado por la de Antioquia, que es una escuela ecléctica que no tiene nada realmente como de orden, y siento que eso ecléctico es lo que me ha permitido a mí hacer muchas cosas, ¿cierto? Como abordar la música, el teatro, la danza, la gestión cultural, el tema de lo comunitario, pero también el tema de la producción, de armar nuestras vainas, ¿cierto? ¿Por qué Santa Cruz? ¿Por qué un burdel? ¿Y por qué llegaste allá? ¿Por qué en ese momento justo de la historia? Sí, no, el tema es simple porque en una de esas mi papá vendió la casa y nos tocó irnos de arrimados donde mi abuela, y mi abuela vivía a una cuadra de la sede, de la que luego conocimos a la chica de ahí, de esa casa, que era hija de doña Romelia, que era la segunda mujer de Jorge Alzate, que era el dueño del burdel, que se había separado de Ignacia Gutiérrez, del primer burdel, pelearon y él le montó una competencia. Entonces creó este otro burdel que tenía bailadero y que tenía más habitaciones y que tenía más goodwill.
Entonces todo eso me fue llevando allá. Entonces la infancia, mi mamá, mi papá, mis abuelos y la historia y la memoria de Bermeja, ¿cierto? De esas tierras bermejas. Entonces siento que es como una conexión. Yo creo que es la causalidad de la vida, ¿no? Las causas te ponen como en esos espacios. Y ya, sí. En tu discurso has mencionado 2 veces los colombianos. ¿Por qué esa conexión de nuestra gente con el tema? ¿O es que hay excesos tuyos? Yo desearía, claro, desearía, y también sí es, mi papá sobre todo hablaba de eso, mi papá nace en Sonsón, y luego toda esa ruta de Sonsón descienden hasta el río Armas, Santiago de Armas, y suben a Guadascaldas y bajan a la zona de Pintada. Entonces ahí había un asentamiento indígena muy fuerte, que eso tiene, digamos, unos rastros, y hay un vestigio de esa contemporaneidad de más o menos como hacia 1100, como en esos, el cacique Pipintá está allá, ¿cierto? Digámoslo, son como esos elementos tan fuertes. Y mi papá siempre contaba la historia esa de Semana Santa que le cuentan a todas las familias, que usted tiene un tesoro de la familia, claro, y que hay que ir a buscarlo en el tránsito del jueves al Viernes Santo, cosas de esas. Entonces, claro, siempre fue como esa construcción de los mitos y las leyendas, y entonces hablábamos del cacique Blandón, ¿cierto? Entonces mi papá siempre hablaron de eso. Entonces cuarto como de eso, digamos, hago la conexión. Pero para mí fue muy bello porque siempre tuve como la comprensión de este amerindio, y yo creo que Chucho Mejía fue como el que me regaló a mí eso, ¿cierto? Sin ser yo estudiante de la EPA, pero me lo encontraba en muchas partes y aprovechaba mucho para ir a rumbear a la EPA, ¿cierto? Como a los momentos festivos de la Escuela Popular de Arte. Y entonces tuve como en él también un personaje que nos animó como a pensar desde nuestra comprensión de este Indoamérica. Y ahí hay una cosa que luego me pasa, y es que decidimos participar, no éramos organizadores, participamos en el Encuentro Nacional de la Cultura por la Vida, y se hace en Paniquita, Cauca. Y entonces para mí eso fue, y para todo el grupo de nuestra gente, fue una cosa muy reveladora. Era el momento también de un proceso de paz fallido desde el 84, y entonces esto también nos pone como en otra premisa. Bueno, ¿y qué hacemos? Si estos manes son los que han dado la vida por esto antes de 500 años atrás, más atrás, pues nosotros tenemos que ser algo, y ellos eran algo, ellos eran los que nos revelaban realmente la resistencia. La resistencia no está hoy, está atrás, viene atrás, por eso tiene pervivencia, por eso hablan de la pervivencia. Entonces creo que ese también es como un sentido, pero creo que nos vamos perdiendo, como en la comprensión, en el nivel de blanqueamiento que sufrimos, el colonialismo al que somos sometidos como tal, ¿cierto? Ahora la gente está escandalizada porque nombran 3 indígenas, por ejemplo, claro, el gobierno, claro, no, y la gente afro. Para mí, por ejemplo, yo viví en Brasil, y para mí de las cosas más reveladoras fue encontrar mi interior negro. Eso fue impresionante cuando la conexión, y claro, porque aquí yo no tenía como decir, tengo amigos negros, pero son blanqueados. Entonces no tienen comprensión del mundo africano, no tienen, así vivan en el Chocó, así vivan en Buenaventura, ellos nunca me hablaban de eso, porque ellos nunca los acercaron a eso, sus familias. Eso es un tema casi de snob, ¿cierto? Es una cosa tan contemporánea, pero en Brasil sí, porque ellos lo tienen a un paso. Ellos tienen vuelos de Pernambuco a África, a Mozambique, están ahí todos los días, eso son 7 horas de vuelo. Entonces, también cuando piensas eso, es quien lo tiene más cercano. Y para mí también, cuando fui a Cuba, a Venezuela, siempre fue como buscar esos lugares de lo negro, y lo negro está en el tambor, lo negro está en la ritualidad. Yo decía, claro, ¿qué es lo que a mí me suena? ¿Qué es lo que a mí me revela también? Y lo viví mucho como en Brasil, y yo decía, es esto también, pero no me van a creer que soy negro.
¿cierto? Entonces es muy difícil, pero tampoco me creen que soy indígena. Entonces yo siento que tenemos un gran dolor porque en últimas hemos sufrido una colonización brutal que no nos parecemos a lo que deseamos ser. Hay algo que nuestra gente tiene, que la Casa Amarilla plantea también, y es que allí, por lo menos yo tuve la oportunidad de presentarme allá con el inspector de Gogol, por ejemplo, de Rolando, el maestro Rolando, y se siente una energía donde realmente se vive lo común comunitario, donde además el asunto de entrar con una libra de arroz, con un trueque, con algo que sea para la comunidad, es algo que se convirtió en una cosa habitual y que la gente sabe que eso hace nuestra gente. ¿Cómo llegaron a eso y por qué? Yo precisamente en ese sentido te quería preguntar cómo han mantenido, porque fuimos un domingo, Sí. que por lo general no hay funciones los domingos y menos en el barrio, Sí. entonces ¿cómo lograr mantener siempre el público productivo en nuestra gente? ¿Cómo han logrado eso? Sí, yo iba a leer aquí una cosa para poner y conectarlo el trueque y cómo sostener una casa a partir de esto. Y es cuando un amigo te escribe cosas como estas. Mi querido Blandoni, espero que tu casa amarilla esté más amarilla que nunca. Amarilla pollito para echársela al sancocho. Amarilla oro para que no falte la fortuna. Amarilla maíz para que no olvidemos nuestros ancestros. Amarilla bandera para seguir construyendo país, aunque sea paisa. Mejor dicho, que viva nuestra casa amarilla de Medellín, para amar y ya. Orlando Cajamarca, Teatro Esquina Latina. Qué lindo. Que es un hermano mío con el que yo tengo una amistad de más de 25 años en esa construcción de lo comunitario. Y claro, así como Enrique Espitia, que es otro hermano mío, digamos que nos encontramos y somos contemporáneos en ese tiempo, uno teniendo su proyecto en Cali, Esquina Latina, el otro teniendo su proyecto en Bogotá, hoy de Searte, anteriormente Querigma, y cuando nos encontramos, ellos normalmente cobraban las entradas y nosotros decidimos que no. Nosotros dijimos, es un trueque, porque nuestra tarea, y mi tarea en específico, es hacer la gestión para que otros se den cuenta que nosotros trabajamos bajo esta metodología y que por eso hay que poner los recursos para nosotros poder sostenernos. Y decirle a una persona en el barrio, esto lo hemos discutido muchas veces, pero es que si ellos tienen para comprarse una botella de aguardiente, ¿por qué no pagan una boleta? Y no es que el problema no es la botella de aguardiente, el problema yo no lo voy a condenar que a ellos les guste el aguardiente y que tengan para... Pues yo creo que nosotros podríamos hacer nuestro propio aguardiente, solo que el Estado tiene la captura, por ejemplo, del aguardiente, de la cerveza, del monopolio, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos hacer eso, le diríamos a la gente, traiga de trueque aguardiente, pues que a nosotros nos gusta, pero el monopolio lo tiene el Estado, lo tienen las gobernaciones. Entonces, ¿ellos qué tienen? Tienen arroz, tienen papas, tienen plátano, tienen papel higiénico, tienen cosas que en su casa hay y que no es que les sobre, sino que tienen y con amor las comparten, es decir, hacen un ejercicio. Y que hay una cultura como en las comitivas de los favoritos. Claro, es el convite, ¿cierto? El convite es el que nos permite también construir, entender que este es un proyecto vivo, que está ahí en la comprensión del otro. Entonces eso también fueron decisiones para nosotros en un momento muy difícil del barrio, en un momento de mucha violencia, donde nosotros dijimos, yo para qué le voy a proponer a un chico del barrio que pague una boleta cuando él está pensando cómo ir a hacer una vuelta. No, yo prefiero tenerlo aquí para que lo haga la vuelta. Yo, un poco retomando una palabra que alguna vez le decía a la mamá, doña Misiana, a Cristóbal Peláez, director del Matacandelas, mi hijo, qué bueno que usted haga todas esas cosas para que esos muchachos dejen de hacer fechorías. Entonces pienso como en esa máxima, ¿cierto? Como en esa construcción también de lo que significan
las maneras de comprender y ver de nuestras mamás. Mi mamá, no, pues, yo para qué le voy a pedir plata a mi hijo si lo que le llevan allá es arroz. ¿Cierto? Yo tengo arroz aquí, pues ¿para qué? Entonces son como esas otras cosas de entender que es que la vida se comparte desde las cosas más bellas y más simples. Es decir, es la otra persona construyendo desde su propio saber, hacer, entender, del tener, ¿cierto? El tener no está en las posesiones, se está en las comprensiones. Y en las comprensiones del lugar del otro, que en última somos nosotros. Entonces también eso tiene sentido y eso para nosotros fue determinante. Siempre trabajamos sobre esa metodología, buscamos que haya una comida en la mesa, pues lo mínimo, ¿cierto? Venga a compartir la mesa, comamos. Hay una cosa muy bella que nos ha pasado en los últimos años y es un vecino, por ejemplo, que lleva champaña en el trueque. Wow. Entonces hay un momento en que Hasta tenemos champaña. claro, vino, sí, no, hay gente que lleva pacas de leche, pues van de uno, merca, de pra, llevan allá. Entonces, cosas de esas. Una vez en la fila, cosas de esas muy bellas, un niño en la fila, ¿cierto? Con 2 pedazos de plátano, Sí. uno con la mitad y el otro. Los cogí, los 2 helados, los tenía en la nevera de la casa, pusieron el cuchillo y ya llegaron al teatro. Y entonces, ese niño nunca va a olvidar el gesto que lleva al teatro. Uy, un plátano, a 2. Ya, ¿cierto? Entonces, yo siento que hay en ese acto una cosa más reveladora, que es la solidaridad. El otro revela su propio sentido de la solidaridad. Para que entremos juntos. Claro, es que cuando un niño tiene en una bolsa 1 kilo de papas y luego lo reparte todo en la fila preguntándole a los compañeros, ¿no trajiste trueque? ¿Cómo así? Entonces le da una papa, entonces todo el kilo de papas se va en la fila y es una cosa también muy bella, ¿cierto? Entonces yo creo que el calor que hay es el calor que lleva la gente. Tiene ese sentido, ¿sí? Adentro hay calor, pero es que es un calor que viene de afuera y un calor que se deposita en el amor que la gente lleva. Este libro es para ustedes. Gracias. Muy Wow. regalazo. Esperamos que la Casa del Parque con semejante guía tenga elementos de permanencia. Y ese es es que un libro precisamente- trueque, ese es un libro trueque. Wow. Y es que precisamente, Jorge, son sueños que nosotros también nos hemos planteado y que yo sé que muchas otras entidades y organizaciones en este momento se lo están pensando, ¿cierto? El ver tanta gente apasionada por la cultura viva comunitaria en diferentes zonas de la ciudad Y de Latinoamérica. y Iberoamérica, logramos ver que hay una resistencia a eso que nos vendieron que tenía que ser. Y el llegar a la gente, el llegar a las comunidades, a los niños, niñas y jóvenes de las periferias, de los pueblos, de los municipios, de los... Bueno, ¿cómo ves vos el panorama en este contexto actual? ¿Cómo ves esos lazos, esos vínculos que se han generado? ¿Para dónde vamos? Y yo le añadiría una cosa. Hablamos ahora de que ustedes están cumpliendo 35 años y que hubo un estallido de organizaciones, pero muchos se fueron quedando en el camino porque también eso agota, porque estaba la presión estatal, los conflictos que no se solucionaban, ahorita vemos salidas. ¿Cómo lograron mantenerse con sueño permanente? Sí, hay una cosa muy bella y es que cuando pensamos siempre en la contemporaneidad, uno sabe que hay otro en las mismas condiciones, en la misma situación. Entonces uno dice, uy no, ¿cómo le quedó mal a este otro? Entonces, cuando nosotros conocimos gente de Perú, Bichama, ellos surgen también de un movimiento de la teología de la liberación, que era el padre Gustavo Gutiérrez generando todo ese movimiento en Perú, que es uno de los personajes más bellos. Y cuando yo me encuentro con César Escusa, ellos arrancan en un proyecto de radio comunitaria en Villa Salvador, en unas condiciones tan duras y todo eso. Y yo decía, César, nosotros somos como calcados. Voy a Pombas Urbanas, a Brasil,
me encuentro lo mismo, hablo con Ademar Bianchi y lo mismo, Edí, y así voy construyendo con esto, la gente en Cuba, Oriol, ¿cierto? El mismo Rolando, Fife, ¿cierto? Y vos decís, ¿cómo aguanta esta gente? No, ¿cómo aguantamos nosotros? Y aguantamos nosotros precisamente es comprendiendo que hay otros que hacen catarsis con nosotros, que no nos hacen sentir solos. Y entonces cuando el otro dice, ¿por qué no venís? Ah, yo voy, vamos, listo, organicemos los tiempos y vamos y estamos. Y son como esas maneras de ser y hacer. Yo creo que hay cosas también que limitan, porque muchos de mis compañeros se han quedado a lo largo del camino. Pues yo digo, ¿qué es lo que a uno hace que uno termine sin estar con el proyecto de vida? Y que cambia el proyecto de vida y ya no es el proyecto artístico y cultural. Precisamente es que comienzan a tener otras responsabilidades. Porque esto es como si uno fuera madre, padre, hermano, hijo, sobrino, primo, conocido al mismo tiempo. Esto es una carga de humanidad, de los otros, ¿cierto? Y entonces si uno no logra comprender eso es muy jodido, muy difícil. Y ahí es también cuando uno ve cómo los movimientos sociales en América Latina se han configurado desde esa fuerza, de esa tenacidad que se tiene. Uno lo ve, por ejemplo, en todos los movimientos sociales de los años 60, 70, que hoy hay muchas organizaciones todavía de esas aguantando, resistiendo, o se transformaron, por ejemplo, en centros de pensamiento. Y tú dices, claro, así es que ya somos más veteranos, entonces nos toca aposentarnos, que es la palabra para hablar de jubilados en Brasil, en el portugués, aposentaduría, ¿cierto? Aposentarse es jubilarse. Yo todavía no, espero que todavía no, aunque en el grupo siempre, yo les digo, cuando me vean así, pónganme en una sillita, un taburete en la puerta, ¿cierto? Para ir contando historias y un poco como que esto me dé. Y cuando me quieran invitar a ver una obra y yo puedo opinar, me dejan, ¿cierto? Todavía resisto y peleo, mantengo eso. Y yo siento que nos pasa en muchos de los colectivos también. Y luego una cosa que es muy fuerte es el movimiento de los jóvenes. Los jóvenes luego irrumpieron con el movimiento punk, con el rock, con el metal, con todo eso. Los movimientos LGBTI, con otra fuerza. Y cuando tú vas viendo lo que nos ha ocurrido como sociedad, es que nosotros nos hemos revelado en nosotros mismos, porque nos hemos cansado como de esperar, y entonces casi siempre decimos, no, vamos para adelante, porque allá hay algo, ¿cierto? Como en esa idea de la utopía. Yo creo que también en eso de la construcción de una utopía es lo que a nosotros nos ha permitido ser movimiento, y hoy como movimiento latinoamericano tener una política pública en Medellín que sigue siendo modelo para muchos otros lugares, y a veces nosotros no sintiendo que es modelo aquí, teniendo las diferencias que tenemos con la administración municipal, las complejidades también de que comprendan esto, que ellos se desprendan como de sus prejuicios, que se desprendan de sus egoísmos, de sus egos, de sus cosas que son mal vistas, ¿cierto? Entonces también yo creo que en últimas es como la construcción de una humildad colectiva, y eso nos cuesta, porque es también el desafío que tenemos de, bueno, ¿para dónde vamos con esto? También siento que lo que hemos hecho en Medellín es muy positivo. Hoy estaba con un profesor de Harvard en esa caminada que te conté, y él me decía, me hablan de unas cosas terribles de esta ciudad, pero yo te siento orgulloso de esta ciudad, ¿cierto? Yo, claro, yo te hablo de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? Yo te hablo de lo bello y de lo feo, porque es que esta ciudad es una ciudad de contrastes. Cuando nosotros hicimos Pandemías, que es la última obra que hicimos de creación, de la beca de creación, era en la ciudad que hablábamos del tiempo de la pandemia del plomo, y esa pandemia del plomo, el horror era la marca, ¿cierto? El asunto de la muerte, el ser desterrados en la misma esquina de uno. Entonces siento que todas esas cosas nos impulsaron también a que fuéramos mucho más fuertes, a que no claudicáramos en los sueños, a que entendiéramos que esto no iba a ser fácil,
Y por eso también yo creo que seguimos, porque entendemos que esto no es fácil. Incluso volvemos a lo indígena, Claro. ellos nos han demostrado Sí, no, su resistencia. No, es que imagínate, cuando nosotros fuimos a una jornada, muy después del año 2000, al Cauca, hay una cosa muy bella porque uno de los gobernadores nos cuenta de la palabra pervivencia y él nos la ejemplifica. Cuando ellos hicieron el paro de la Panamericana, lo prepararon 2 años atrás. Para poder tener la comida, necesitaban sembrar. Para poder tener la carne, necesitaban engordar las vacas, los cerdos, tener huevos, pollos, tal. Y pues claro, cuando tú piensas en eso, que yo en 2 años, si este gobierno no cumple, le cierro, le bloqueo. Claro. Entonces yo creo que también para nosotros eso nos obliga a entender que esa pervivencia, que a mí me gusta más la palabra pervivencia que resistencia, es en el sentido que es un tiempo distinto en la gestión. Y en la gestión es la comprensión del otro. No es solo desde mi punto de vista, que es que yo me resisto a entrar allí. Eso de la resistencia al cambio, por ejemplo, que es tan jodido. Entonces también, bueno, cómo nosotros nos rebelamos ante una sociedad que simplemente nos reduce todos los lugares de libertad. Y cómo los lugares de libertad se dan precisamente porque son una disputa. Estamos en disputa de los derechos culturales. Hoy, por ejemplo, eso tiene que ser fundamental para una ciudad como Medellín, que en ese plan de desarrollo cultural lo que deben poner estos colegas que están formulando el plan de desarrollo cultural son los derechos culturales comunitarios. Ahí, Víctor, Manuel, todos los de cultura viva comunitaria, tenemos que apostarle y trabajar hacia eso. Siento que también parte de nuestra tarea es poner la agenda, y es poner los temas, y es mostrar las rutas. Si otros las están viendo, nosotros ¿por qué no las vemos? Este año, en octubre, en agosto, finalizando agosto, empezando septiembre, es el encuentro local de cultura viva comunitaria aquí en Medellín. Y en octubre, el Congreso Latinoamericano en Perú, Lima, donde precisamente todas esas organizaciones se están congregando, juntando. Aquí hablamos de juntanza en Politriarte porque es eso, cómo nos vemos con el otro, con la otra. Y voy a hablar un poquito también de las juntanzas que hay en este momento porque son muy importantes. Hoy iniciamos con la profesora Marieta Gómez en el Colegio Musical Las Cometas, otro programa de formación. Ya tenemos 2 programas de formación allá en el Colegio Musical. Muchas gracias a la corporación, a la Fundación Sembrando Futuro y al Colegio Musical Las Cometas por abrirnos las puertas y creer en esto, porque esos niños y esas niñas están pensando desde el arte y la cultura para la transformación de sus cotidianidades de vida y están transformando también en sus familias. Bueno, hablar de juntanzas también es el encuentro nómada que empieza ahorita el 5 de agosto, del 5 al 13 de agosto, sí, plena Feria de Flores. Vamos a estar con el encuentro nómada Artes del Movimiento, la 5ª versión, Digna Ardentía, y este quinto encuentro, mañana justo vamos a tener un evento pronómada en la Casa Barrientos, en la Casa de la Lectura Infantil de Confenalco, con La Bandada, un grupo musical que le va a hacer un homenaje a las voces femeninas latinoamericanas. Les esperamos por allí, es entrada libre a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Literatura Infantil. El sábado tendremos aquí en la Casa del Parque Noche de Cuentos con Mandrágora. Y bueno, vamos a divertirnos, también es entrada libre con aporte voluntario, entonces abiertas las puertas para todos y las personas, todas y todos los que quieran llegar, están abiertas las puertas en la Casa del Parque. Iniciamos con el grupo en el oriente antioqueño con Ecos Íntimos en Río Negro,
con el maestro Henry Vallejo, los programas que tenemos gracias a la juntanza con la revista 100% Joven, también en la comuna, con artes plásticas con el maestro Víctor Montoya. Entonces, bueno, y con la corporación Picacho con Futuro, que tenemos al profe Andrés Urrego, que también está allí, gracias a la Escuela Comunitaria de Artes Politriarte, que estamos con un estímulo en este momento de apoyos concertados del Ministerio de Cultura. Y en 8 días, los tintos del miércoles, porque vienen las viejas locas. Vienen las viejas locas. Especiales. Viejas locas, son 10 especiales que vamos a tener el próximo miércoles. Es un especial donde vamos a tener un invitado muy especial, Hernando Muñoz. Vamos a estar conversando en el Paraninfo A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde este programa se traslada al Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Esto es en San Ignacio. Para que vayan, todas las personas invitadísimas, es abierto al público. Vamos a conversar con Hernando Muñoz sobre el tema de esas viejas locas o locas viejas, ahí, las viejas locas que vienen caminando por ahí. Y para entrar a cerrar con nuestro invitado que le estimula a uno el alma, vamos a pagarte hoy porque hiciste todo un trabajo chamánico. Pero volver a la juntanza de agradecerle a los... Casa Clown tuvo un problema con estos aguaceros, se le cayó el techo, allá iba a ser encuentro nómada e inmediatamente un montón de organizaciones, entre ellas Iruma, dijo no hay problema, pueden venir aquí, que aquí está el teatro para ustedes. Y entonces, con muchas Siruma, gracias. Y agradecerle a Siruma por abrirnos las puertas para el encuentro nómada con esa programación que teníamos en el Teatro Casa Clown, que no se va a poder realizar, y al Teatro Casa Clown por siempre estar dispuestas ellas todas por estar siempre en el encuentro. Igual vamos a tener, sabemos que son unas grandes aliadas y van a estar también presentes con muchas otras gestiones. Muy bien, y entonces... Diana Gallego, un saludo gigante, dice qué alegría escuchar a Jorge, un abrazo Diana, y bueno. Te preguntamos por ese niño y una vez contaste el adolescente, el joven, ¿cómo lo ves hoy con todo este recorrido que está haciendo? Es muy bonito porque la gente te reconoce por tu trabajo comunitario por la Casa María. Sí, quiero usar una imagen que alguna vez contaba el maestro Santiago García como para hablar del futuro, y es que el futuro es uno viajando en tren pero de espaldas. Ajá. Y entonces lo que ves es lo que pasa. El futuro siempre está adelante de los ojos de uno. El futuro está como en esa capacidad de verse reflejado en los otros. Entonces yo trabajo hoy pensando siempre en los otros, en la idea de los chicos que acompañan a nuestra gente, que son los de Manchita de Arte, que es un proceso muy especial que viene en ciclos. Entonces, cuando estaban más niños los tenía la Mónica Rojas, luego los tuvo Vanessa, y ahora que son adolescentes, ahora que se están preguntando por temas muy complejos como la planificación familiar, por el tema de los novios, de las novias, de sus gustos y preferencias sexuales, me tocará a mí. Pero no porque yo haya tomado la decisión, optado por ellos, sino porque al final ellos terminan escogiéndome y pidiéndome como que esté ahí. Y también como en una cosa que creo necesario, y es comprender el relevo generacional acompasado. Es que uno no puede imaginarse la vida si no está caminando al lado de otro, que luego cuando uno ya no esté, cuando uno ya sea ausencia, el otro tenga la presencia de uno a su lado. Y entonces tenga la capacidad de avanzar y avanzar con más fuerza, porque en últimas uno es parte como del impulso, ¿cierto? Nosotros cada uno vamos siempre acompañando al otro, impulsando. Porque incluso le han dicho a uno que tenga un hijo, siempre un árbol, o escriba un libro y faltó, o genere una organización comunitaria de base. Sí, yo no creo en eso, no. Creo en los árboles y creo que eso lo hace muy bien la selva amazónica, Claro. ¿cierto? Entonces hay que protegerla desde otros lugares.
no tengo hijos porque pues Claro, es un una tema decisión. no es un tema necesario. No es un montón, pero Claro, en ese momento tan duro de la guerra yo creo que uno se resiste como a verlo, a sentirlo. Y libros, por fortuna, tenemos muchos. Hemos escrito como escrituras colectivas. Y hay una cosa muy bella también que yo creo que en este momento tendrá uno que ser como capaz de entender que el trabajo en red es como el otro que tiene la fuerza suficiente como para acompañarte, ¿cierto? Vos te están doliendo las rodillas, te está doliendo ya la cadera, ya tenés problemas en la clavícula, en los hombros, pero venimos juntos, y entonces están. Nosotros el año próximo tenemos un proyecto muy bello con la gente de la Red Colombiana de Teatro en Comunidad y la Red Latinoamericana y con la gente de TESPIS y ESACER para la inauguración del Teatro del Carmen de Viboral, un gran proyecto latinoamericano. Entonces, creo que cada año tenemos sueños. Entonces, yo sé que tengo ese sueño, pero sé que también me puedo ausentar hoy. Pero hay otros que ya están envenenados con ese sueño, que no es mío, que es de un colectivo. Entonces, creo que todos los días debemos ser capaces de, bellamente, impulsar a otros para que sean quienes tomen esas banderas suyas, ¿no? Y hablando de banderas, solo tengo una bandera en la que pone libertad. Vamos a tirar los muros, que nos dejen respirar. Bueno, seguir respirando, qué maravilla, porque fue un punto de oxigenación muy interesante tenerte aquí. Bien. Bienvenido siempre a esta casa del parque. Muchísimas Nos gracias. vemos con Viejas Locas en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia El próximo el miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos. Vamos. La loca de la casa, la esperanza.